La epístola se toma de los Hechos de los Apóstoles y dice que en aquellos días el rey Herodes dio en perseguir a algunos de la iglesia. Primeramente hizo morir a Santiago, el hermano de Juan. Después, viendo que con esto agradaba a los judíos, determinó también prender a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos, la Pascua. Habiendo pues logrado prenderlo, lo encarceló, entregándolo a la vigilancia de 4 piquetes de soldados, de 4 hombres cada uno, con ánimo de presentarlo al pueblo y ajusticiarlo después de la Pascua. Estando Pedro custodiado en la prisión, la iglesia incesantemente oraba a Dios por él. Mas al ir ya Herodes a presentarlo al público, aquella misma noche estaba durmiendo Pedro en medio de 2 soldados, atado con 2 cadenas, y las guardias ante la puerta haciendo centinela. Cuando de repente apareció un ángel del Señor, cuya luz llenó de claridad toda la estancia, y tocando a Pedro en el muslo lo despertó diciendo: levántate ya mismo. Y se le cayeron las cadenas de las manos, y le dijo también el ángel: ponte el ceñidor y cálzate tus sandalias. Él lo hizo así, y le dijo también: vístete tu manto y sígueme. Salió pues y lo iba siguiendo, bien que no creía ser realidad lo que el ángel hacía. Antes imaginaba que era una visión lo que veía. Pasada la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que sale a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola. Salieron por ella, caminaron hasta el último de la calle, y de pronto desapareció de su vista el ángel. Entonces Pedro, vuelto en sí, dijo: ahora sé de cierto que el Señor ha venido a su ángel y librándome de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo judío. El Evangelio se toma de San Mateo y dice lo siguiente: en aquel tiempo vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Les dice entonces Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será también desatado en los cielos. Con mucha alegría, queridos fieles, celebramos hoy esta solemnidad que fue en realidad el martirio de estos 2 apóstoles, el mismo día y en la misma ciudad, de las columnas de la iglesia, de San Pedro, de San Pablo, en que aunque cada uno vemos que durante el año cada uno tiene su fiesta, vemos a San Pedro en cadenas, en agosto vemos la conversión de San Pablo, y que en cada una, la fiesta de San Pablo, se conmemora a San Pedro y viceversa. Pero hoy especialísimamente, y lo pone como una fiesta de precepto la Santa Madre Iglesia, por la importancia de estas 2 columnas sobre las cuales descansa el edificio de la Santa Madre Iglesia. Toda la iglesia primitiva, la formación de la Santa Madre Iglesia descansó sobre los hombros de estos apóstoles, en que San Pedro recibió directamente la enseñanza de nuestro Señor, de boca suya en carne pasible, y San Pablo con inspiración divina a Cristo, pero ahora resucitado, fue quien le hablaba, iluminó su mente y abrió su entendimiento. Y toda la iglesia primitiva descansó sobre los hombros de estas 2 columnas. Naturalmente hoy hace la liturgia en énfasis en la figura de San Pedro, en la figura del Papa. Naturalmente lo hace. El fundamento de la Santa Madre Iglesia, así como mañana enfatizará en San Pablo, mañana la conmemoración de San Pablo Apóstol. Pero hoy hace ese énfasis en el pastor y guía de la grey cristiana, en San Pedro. Desde el domingo pasado escuchábamos cómo nuestro Señor llamaba a San Pedro por su nombre, le llamaba a seguirle. Y San Pedro, con ese sentimiento seguro y total y espontáneo en ese momento: sí, Señor, después de oír la voz del Maestro que le llama, no lo dudó ni por un momento. Como decíamos, no se quedó ni a ver cuánto había ganado con esa pesca milagrosa. En ese momento le dio el sí a nuestro Señor, porque la vocación, evocar, llamar, la llamada de Dios a la vida consagrada es algo que arrastra, queridos fieles. Es la llamada de nuestro Señor que retumba en las paredes del alma. Y no es una espinita que está ahí, es una voz que retumba y que arrastra. Y así Simón no titubea en ningún momento: Señor, no, es que mis hijos, mi mujer,
Nada en ese momento. Sí, Señor, te sigo, deja las redes de este mundo y sigue a Cristo con las redes divinas. Y seguimos viendo cómo el alma de San Pedro, durante el tiempo que va conociendo a Cristo, se va impregnando de la fe del Mesías, y hasta que llega el punto que hoy leemos en el Evangelio, hasta que llega el punto que se deja arrebatar por el Espíritu Santo y confiesa que Cristo es Dios, confiesa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre sin la gracia, sin la luz de la fe, falla en su conocimiento de Dios. Vemos que antes de la predicación del Evangelio el hombre era capaz de conocer a Dios, sí, de conocer que había un Dios claramente, pero fallaba en el conocimiento que tenía de ese Dios, porque Dios no se revelaba a sí mismo en su esencia, que es la Trinidad, en sus procesiones divinas que se conocen por la teología. Los hombres menguaban a lo que conocían de Cristo, quitándole su grandeza, queriendo adaptarlo a la pequeñez de su entendimiento, a las cosas sensibles, a lo que veían. Vemos cómo los salvajes lo comparaban con el sol, con bestias, con fenómenos naturales, con elementos naturales, porque eso era lo más sobrenatural que conocían. En el fuego, que veían algo más allá de lo físico, que fallaba, y bueno, esto debe ser Dios, esto debe ser la divinidad creadora. Así también los judíos fallaban, aunque tenían la revelación, fallaban totalmente en su conocimiento de Dios, y de la misma forma que los salvajes, menguando la grandeza de nuestro Señor. Los judíos le quitaban el verbo encarnado, a la sabiduría encarnada, a Cristo, le quitaban su sabiduría, juzgándolo de loco. Le quitaban al Dios encarnado su santidad, llamándole pagano, fariseo. Le quitaban a Cristo su credibilidad, le quitaban su sabiduría, calumniando sus milagros. Y lo peor de todo, le quitaban su divinidad a nuestro Señor Jesucristo. Al compararlo, cuando les pregunta hoy que escuchamos, bueno, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, el Mesías? Vamos, a lo que conoce la gente, los judíos, no, es que va a ser Jeremías, va a ser el Bautista, va a ser Elías, que va a reencarnar, que va a volverse a encarnar y venir como Mesías. Pero no entendían, no alcanzaban a entender que Cristo podía hacerse hombre, podía encarnarse y venir y padecer el mismo. No entraba en la mente de los judíos, y tanto no entraba, tampoco entraba que en algún momento nuestro Señor le reclama esto. Y teniendo delante de sus narices los judíos a la sabiduría encarnada, a Dios, no lo supieron reconocer. Incluso cuando perdona los pecados del paralítico, nuestro Señor, se escandalizan. ¿Cómo va a perdonar pecados si eso solo le toca a Dios? Y efectivamente, el perdonar pecados solo le toca a Dios, porque nosotros no podemos perdonar una ofensa de que se le hicieron a otro. Sí, mira, yo te perdono por lo que le hiciste a fulano. No podemos hacer eso. Solo el ofendido puede perdonar, y justamente solo Dios puede perdonar pecados, y solo Dios puede delegar la facultad de perdonarlos. ¿Por qué Cristo perdona? Porque Él es Dios. ¿Y por qué los sacerdotes perdonamos los pecados? ¿Por qué los absolvemos? Porque así lo quiso nuestro Señor, porque nos delega ese poder, y es un poder divino, queridos fieles. Divino. El sacerdote tiene poder sobre el cielo y sobre el infierno. Y así, un alma sencilla, en comparación con los escribas y fariseos que dedicaban su vida entera a ver dónde venía el Mesías, de qué forma venía el Mesías, en qué tiempo, cuando le tenían enfrente, no lo reconocieron. Y esta alma simple, esta alma sencilla del pescador Simón, lo supo reconocer. Lo supo reconocer cuando lo tuvo enfrente y proclamarle hijo de Dios. Ojo, nosotros también somos hijos de Dios, pero San Pedro no le dice que es un hijo de Dios, que es el hijo de Dios. Nosotros por naturaleza somos criaturas, queridos fieles. Dios nos crea y no por eso somos hijos de Dios. Estamos en la calidad de criaturas como lo están los demás seres de la creación. Pero nuestro Señor en algún momento toma la humanidad en Adán y le infunde su gracia y lo adopta como hijos. Somos hijos por adopción, somos hijos por gracia. Pero Cristo es hijo por naturaleza del Padre, y eso es lo que reconocen esas palabras San Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo por naturaleza, tú eres Dios. Y esa afirmación de San Pedro, ese arrebato del Espíritu Santo que abre su conciencia y pone estas palabras en su lengua, le ganan a este simple pescador convertido ser la voz de Dios en la tierra.
ser el Papa, abrir y cerrar el cielo para las almas, ser el fundamento de la Santa Madre Iglesia. Eso le gana, ni más ni menos, a San Pedro, porque alcanzó a vislumbrar esa alma sencilla, lo que tenía enfrente. Y es justamente lo que celebramos también hoy, queridos fieles, el que recibe San Pedro el poder de actuar en la persona de Cristo y absolver en nombre de Cristo los pecados y abrirles el cielo a las almas. Y le dice a nuestro Señor: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque sí, Cristo es la piedra angular de la Santa Madre Iglesia, la piedra mística sobre la cual descansa el edificio de toda la iglesia, pero quiso constituir también una piedra visible. Quiso constituir a Pedro para seguir gobernando a su iglesia por medio de Pedro. Y son dos piedras, no, es la misma. Es la misma piedra sobre la cual descansa Cristo, porque Cristo habla por medio de esa piedra y sigue gobernando su iglesia por medio de esa piedra, que es el Papa. Que en este tiempo terrible, que toda la situación de la iglesia nace, toda esta terrible situación nace por la ausencia de un Papa. ¿Cuál es la solución? Naturalmente, un alma sencilla lo entiende. Y Cristo no se equivoca cuando le dice: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Los modernistas nos acusan, a los católicos, nos quieren llamar pseudovacantistas, a los católicos, porque esos somos. Nos quieren acusar de que nosotros nos volamos esta parte del Evangelio y que no lo tomamos en cuenta. Queridos fieles, la Sagrada Escritura no se interpreta como me pegue en gana. ¿Qué te deja a ti? ¿Qué me deja a mí? ¿Qué entiendes de esto? Nosotros no somos autoridad competente, un laico no lo es para interpretar la Sagrada Escritura, ni cualquiera. La Iglesia tiene y tuvo designados para ello mentes que tenían esa gracia de entender el sentido que Dios le quiso dar a la Escritura. Los exégetas de la Iglesia, no es lo que el padre tal o fulano de tal o el laico fulano opine. Es lo que un San Vigilio Papa, un Santo Tomás de Aquino, un San León, un San Agustín supieron ver en la Sagrada Escritura, y ese es el sentido católico. ¿Y qué pasa en este punto? Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Qué dicen los detractores de la fe católica? No, es que ¿cómo es posible que no haya Papa durante tanto tiempo? Las puertas del infierno prevalecieron. No es cierto. Y textualmente, ¿cómo identifican, cómo interpretan los santos padres este versículo de la Sagrada Escritura? Dicen: las puertas del infierno son las lenguas mortales de los herejes que quieren atentar contra la integridad de la fe, que quieren reducir a la fe católica a la nada, lo que todo el tiempo, desde el nacimiento, desde la constitución de la Santa Madre Iglesia, quisieron hacer. Esas son las puertas del infierno, las obras del demonio que quieren reducir a la iglesia a la nada, y no prevalecerá sobre ella. Pero esto no quiere decir, queridos fieles, que la iglesia pueda ser reducida un puñado. Tiene que ser reducida un puñado, porque Cristo no es incongruente cuando habla de la pequeña grey, cuando se pregunta si en los últimos tiempos, cuando lleguen estos, ¿habrá fe en la tierra? Y el preguntarse si hay fe en la tierra no es que haya 6 millones de personas que creen en su fe verdadera, es que realmente tiene que preguntarse y tener que buscar alma por alma a ver si alguna tiene fe. Y esto nada va en contradicción de la Sagrada Escritura, al contrario, es la sana interpretación de la Sagrada Escritura. Y es que la iglesia va a ser y ha sido reducida a este remanente. Pero pese a todo, queridos fieles, Dios no abandona su iglesia. Y las palabras de Cristo se tienen que cumplir. Cristo no se engaña ni nos engaña, perfección absoluta. No se puede contradecir, no puede fallar, no puede mentir. Y en algún momento, y en este mismo evangelio, le dice: Pedro, y he orado para que tu fe no desfallezca, para que no yerres. ¿Por qué? Porque Cristo no miente, no se equivoca. ¿Y cómo dejaría a un pastor ciego, que sobre sus hombros descansa toda la iglesia, y que este pastor ciego se pueda caer, puede errar y condenar? Es imposible, va en contra de la providencia y la bondad de nuestro Señor. Y tal como lo define el Concilio Vaticano I, que es un pleonasmo, se le llaman a la reunión, que no fue un concilio porque no fue llamada por un papa, pero el Vaticano II le llaman segundo porque hubo un primero, naturalmente. Pero el primero sí fue católico, el primero fue válido, y fue donde se definió el dogma de la infalibilidad papal. Con la autoridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo se define que el Papa, en ese concilio, que el Papa en cuestiones de fe y costumbres, cuando cumple con 3 condiciones, es infalible, no puede fallar.
¿Por qué? Porque nos fundamentamos en la bondad de Cristo, en su providencia. Y yo creo en un Dios omnipotente que puede librar a una mente humana, a un alma cristiana, que la puede librar del error, y más sobre si Él descansa toda la iglesia. Y esas tres condiciones, cuando se cumplen esas tres, el Papa es infalible. Cuando habla ex cátedra, cuando habla con toda en la investidura, la calidad de pastor supremo de la iglesia, cuando habla en cuestiones de fe y costumbres. El Papa no es infalible, los papas no eran infalibles en física, en astronáutica, en mecánica. El Papa falló en este crucigrama, no es infalible, no, en cuestiones que competen a la salvación de las almas, en fe y costumbres. Y cuando tiene toda la intención de declarar una verdad de fe, cuando cumple con esas tres condiciones, el Papa no se equivoca, no se puede equivocar. Errores humanos tendrá, como todos los tenemos, pecados, incluso el pecado es un error de apreciación. Cuando yo veo que un bien temporal, un bien que va en contra del bien eterno, cuando veo eso, yo juzgo que es un bien para mi alma, el condenarme, estoy haciendo un error, estoy cometiendo un error. Y si no tuviera esos errores humanos, el Papa, los papas, no tendrían ni siquiera el confesor. Pero errores humanos tendrán, nepotismo, lo que quieran, pero no encontrarán en uno solo un error teológico, ni en uno solo en todo, 260 papas, desde San Pedro hasta Pío XII, no van a encontrar ni un solo error en cuestiones de doctrina, en cuestiones de fe. En su vida personal será lo que sea, y ellos van a dar cuentas de eso, y si hubo alguno que erró en este punto, dará cuentas de ello y de su alma. Pero cuando tocó defender la Santa Madre Iglesia, defender Roma, defender la fe, no duraron ni un momento. Y hasta los que más acusa el mundo de ser lo peor, hasta ellos defendieron, mucho de ellos es calumnia, defendieron firmísimamente la fe católica, sin titubear un momento, como lo hizo San Pedro, como lo hizo San Pablo. Y ahí es donde identificamos un verdadero Papa, queridos fieles. Ahí es cuando vemos que entran en conflicto estos últimos seis. Porque nuestro Señor no se equivoca, queridos fieles, el Espíritu Santo no se contradice. Y vemos cómo siguieron la misma línea 260 papas. Y cuando vemos estos últimos seis, Juan 23, Pablo VI, a todos estos hasta Francisco, cuando vemos más que parecerse un San Pedro que defiende la fe firmísimamente, se parecen más a la bestia del Apocalipsis, que abre su boca solo para proferir blasfemias contra Dios, blasfemias en su nombre, contra el nombre de Dios, blasfemias contra el tabernáculo de Dios y contra los que moran en el cielo, dice el Apocalipsis. Contra esas tres cosas, ven ustedes, contra Dios y su nombre, contra su tabernáculo, el lugar donde habita nuestro Señor, contra su santo culto y contra los que moran en el cielo, los santos y las cosas santas. Y pareciera que los están describiendo estos seis últimos hombres. Que el vicario de Cristo diga que Cristo se hace un poco el idiota, que diga que la cruz, el sacrificio de la Santa Cruz, que nos alcanzó gracia y la vida eterna, fue un fracaso, entre 1001 herejías más durante estos 60 años. No son la voz de San Pedro, queridos fieles. No pueden ser la voz de San Pedro, porque Cristo se equivocó entonces. Cuando vemos a un San Pedro crucificado, a un San Pedro que no le importa ni la muerte con tal de propagar la fe de Cristo, ahí vemos cuál es un verdadero Papa. Después de recibida su misión, después de recibido el Espíritu Santo, se dedica a proclamar la fe con el peligro de lo que sea, encarcelado, azotado, escupido, lo que sea, con tal de llevar la fe de Cristo, incluso con el martirio, con el peligro de muerte. Se hablaba San Ambrosio, contaba de la vida de San Pedro, que un día, sabiendo de la muerte segura en Roma pagana, Roma perseguidora, San Pedro decide salir de la ciudad por una de las vías. Y cuando va saliendo se encuentra a nuestro Señor, que se dignan aparecerse, cargando con su cruz y caminando en sentido contrario a donde iba San Pedro, caminando nuestro Señor hacia la ciudad. Y le dice: Magister, quo vadis, maestro, ¿a dónde vas? Y le dice nuestro Señor: a morir crucificado por segunda vez, a tomar ese sacrificio que a ti te toca, a morir en la cruz como yo. No lo haces tú, pues lo voy a hacer yo otra vez. Entendió San Pedro que le esperaba el martirio, que le esperaba la santísima palma del martirio, y se regresa y a ser martirizado en Roma.
Pues justamente, queridos fieles, la sangre de San Pedro consagra la santa ciudad de Roma, ahora profanada, como el corazón de la cristiandad, al igual que San Pablo, en que hoy celebramos también a este santo apóstol. San Pablo, cuando llega con los antioquenos, los cristianos de Antioquía, claro que le tenían desconfianza. San Pablo era el terror de los cristianos. Cuando mataba a cristianos parecía una bestia, parecía un loco, deseando la sangre de estos hombres que proclamaban a Cristo como Dios. Y claro, cuando se convierte y llega, bueno, ¿y este qué hace? Claro que tenían que sospechar. Pero San Pablo dio el testimonio firme y férreo. Dio el testimonio de que recibe la gracia de nuestro Señor, la ciencia para expresar con humanas palabras las cosas celestiales. Y el mayor de todos los testimonios, muere decapitado. San Pablo en la Vía Ostiense, en el mismo día que San Pedro, en el Monte Vaticano, es crucificado. Y así termina su vida ofreciéndola al Divino Redentor en martirio, queridos fieles. Pues que nos alcancen estos santos apóstoles la gracia inmensa de nuestro Señor, de así testificar con nuestra vida, con una vida santa, el Evangelio que decimos creer, queridos fieles, la gracia de la conversión. Y si antes nosotros fuimos un Simón lleno de dudas, de temores, de mentiras, si fuimos en algún momento un Saulo lleno de odio y desprecio contra las cosas santas, con ese odio bestial, pues ahora, queridos fieles, seamos un San Pablo con ese amor angelical, con esa pureza total, amantes de Cristo. Seamos un Pedro con una fe firmísima y una fortaleza cristiana. Que nos alcancen, queridos fieles, esa gracia de vivir como ellos, como dice la oración a San José, vivir santamente y morir piadosamente, y entonar con estos santos apóstoles en la presencia del Divino Verbo los cantos celestiales por una eternidad de eternidades. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.